Buenos días a todos. Quiero extender un cordial saludo a todo el personal que nos acompaña de la Asamblea Departamental. Tengan ustedes un buen día. A todos los corporados, bienvenidos colegas, y a todo el pueblo casanareño que nos ve a través de las redes sociales. Que sea hoy un excelente 3 de marzo. Señor secretario, a hacer el primer llamado a lista. Muy buenos días para todos. Sesión plenaria ordinaria 018, jueves 3 de abril, primer llamado a lista. Antolín Espan Eduardo. Buenos días, presente. Ávila Tibavija Wilder Andrés. Buenos días, presente. Duarte Rodríguez Marisela. Buen día, presente. García Gutiérrez Jorge Eduardo, comisionado. López Ríos Luis Alejandro. Presente. Mancipe Pérez Juan Fernando. Presente. Niño Chaparro Luz Mary. Muy buenos días, presente. Ortega Molina Omar Hernando. Buenos días, presente. Pérez Hernández Henry Yoné. Muy buenos días para todos, presente. Pinzón Jiménez Germán Alberto. Presente, muy buenos días. Silva García Heider Alexander. Presente. Señor presidente, existe quórum decisorio, siendo las 7:19 de la mañana. Por favor, hacer la lectura de la propuesta del orden del día. Sesión plenaria ordinaria 018, jueves 3 de abril del 2025. Presidente Juan Fernando Mancipe Pérez. Propuesta a orden del día. Primero, llamado lista y verificación del quórum. Segundo, lectura y aprobación del orden del día. Tercero, oración de acción de gracias. Cuarto, lectura de correspondencia. Quinto, intervención de la doctora Tatiana Muñoz, líder Veeduría Nacional, Unidos por un Catastro Justo. Sexto, proposiciones y varios. Ha sido leído el orden del día, señor presidente. Diputados, fue leída la propuesta del orden del día. Se abre la discusión. Se cierra la discusión. Diputados, votación ordinaria levantando la mano para aprobar el orden del día. Ha sido aprobado el orden del día, señor secretario. Continuar. Tercero, oración de acción de gracias. Diputada Marisela Duarte nos acompaña con la oración. Gracias, presidente. Buenos días para todos. Vamos a darle gracias a Dios por el día de hoy. Señor Dios Todopoderoso, hoy damos gracias a ti por la vida de cada uno de nosotros, de nuestras familias, nuestros equipos y de todo el departamento en general y nuestro país. Gracias porque nos permites un día más con vida, con salud, y es un privilegio para nosotros. Dios bendiga la vida de cada una de las personas que se encuentran en hospitales, en clínicas, esperando el respaldo de cada uno de nosotros también para que ellos puedan tener sus remisiones, sus medicamentos y todo lo que depende de cada gobierno departamental, nacional. Gracias Dios porque nos permites estar aquí haciendo nuestra labor como diputados del departamento y que sigas tú permitiéndonos avanzar cada día más en estos procesos y proyectos que has puesto en nuestros caminos. Te damos gracias, Señor, bajo la dirección del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Gracias, diputada. Pasamos al punto 4, la lectura de la correspondencia.
Señor presidente, no hay correspondencia para leer. Quinto, intervención de la doctora Tatiana Muñoz, líder Veeduría Nacional, Unidos por un Catastro Justo. La invitada nos solicita 3 segunditos, creo que está siendo atendida por la prensa. Tatiana, buen día. Bienvenida a la Asamblea Departamental. Es un gusto tenerla aquí. Conocemos de su trayectoria, de su liderazgo, de sus diferentes intervenciones en temas tan importantes para los territorios. Y hoy esta honorable Asamblea y seguramente los casanareños que nos ven a través de las redes sociales se sienten complacidos de escucharla. Quiero agradecerle por primero esa voluntad y ese espíritu de liderazgo. Siento que eso necesita Colombia y las regiones tenemos que unirnos en torno a temas en común, a temas que nos unen. Y quiero agradecerle también a Luis Guillermo, a la Fundación y a Sandra por siempre hacer también aquí en Casanare un liderazgo. Siempre son invitados y bienvenidos a la Asamblea Departamental. Tatiana, bienvenida, tiene el uso de la palabra. Bueno, primero que todo, muchísimas gracias a todos por la invitación, gracias por abrir este espacio, porque efectivamente hemos estado haciendo un trabajo hace más ya de 2 años. Mi nombre es Tatiana Muñoz, soy magíster en políticas públicas, representante del Movimiento Unidos por un Catastro Justo y representante de la red de veedurías de catastro multipropósito en Cundinamarca, que esperamos que se amplíe también a nivel nacional. Miren, cuando comenzaron las actualizaciones catastrales en el país, comenzaron en varios municipios, principalmente en Cundinamarca, y empezó en el municipio de Soacha. Y cuando empiezan en estos municipios o cuando son muy pocos, uno piensa que la problemática es local. Y yo supongo que la imagen que se tiene aquí es igual. Pasó en el Yopal, pero eso se queda en el Yopal, como si no fueran a existir en otros lugares del país. Y resulta que hoy el Gobierno Nacional tiene el objetivo de actualizar más del 70% del territorio nacional. Y esto es súper importante porque nosotros como movimiento estamos de acuerdo en que se hagan actualizaciones catastrales, pero que se hagan de una manera técnica y de una manera que le brinde garantías a la ciudadanía, porque estamos hablando de un elemento principal y es el valor de la tierra, ¿sí? Y ustedes pueden ver que lo más importante que tiene hoy las entidades públicas, ¿qué es? Es la información, ¿sí? Nosotros no podemos trabajar sin cifras, nosotros no podemos trabajar sin estadísticas.
Entonces, el catastro multipropósito se convierte en una herramienta estadística para saber las condiciones socioeconómicas de los habitantes, no solamente de Yopal, sino de todo el país. Y de ahí se definen muchas cosas, entre ellos el presupuesto a nivel nacional que le va a llegar al Casanare y el presupuesto a nivel nacional que le va a llegar al Yopal y el presupuesto que desde la gobernación del Casanare le va a llegar a las diferentes ciudades y territorios del propio departamento, ¿cierto? Entonces, por eso es tan importante que quede bien ejecutado. Nosotros en la experiencia que tuvimos en el departamento de Cundinamarca con más de 40 municipios y ahorita que estamos recorriendo el eje cafetero, Antioquia, ¿sí? Cartagena, entre otros lugares del territorio nacional, nos hemos dado cuenta que el trasfondo viene de la norma y es que tenemos una norma muy laxa que permite que los gestores tengan todo tipo de irregularidades. Y empezaría yo diciendo de que, pues claro, en el 2019 pasa esto de ser una función pública del Estado a un servicio público. Y cuando pasa a ser un servicio público se permite que lo comiencen a ejecutar privados, ¿no? De manera directa o subcontratada, como pasa en el Yopal. Entonces, ¿qué sucede ahí? Que lo público llega hasta un punto, a vigilar, y ya no puede hacer una investigación más a fondo. Y dentro de esas irregularidades que nosotros vemos está el hecho de que no se visitan los predios y yo le voy a cambiar la información de manera exorbitante a una propiedad, yo tengo que visitarla, porque en medio de todo, cuando yo le voy a dar la valorización a un predio, voy a poner un ejemplo, si ustedes van a comprar una propiedad, ¿ustedes qué miran? Que tenga servicios públicos, que esté en buen estado de conservación, que no tenga falla geológica. Bueno, un montón de asuntos que yo solamente los puedo corroborar si visito el predio. Por más de que yo tenga información de la propiedad, y fíjense en esto, la gran mayoría de territorios donde se realizan procesos de actualización tienen desactualizados sus planes de ordenamiento territorial, ¿sí? Entonces, si ellos no visitan los predios, lo hacen con insumos de los territorios y esos insumos están desactualizados, como el plan ambiental, como el plan de riesgos, entre otros, pues muy difícilmente esa valorización no va a corresponder a la realidad que tiene hoy el ciudadano. Además que es muy diferente, hablábamos ayer con Luis, es muy diferente cuando yo poseo el poseer es muy diferente a producir, ¿sí? Y a veces tenemos esas diferencias. Y ahí es donde uno se pregunta cómo están funcionando las metodologías de avalúos catastrales a nivel nacional. ¿Y eso qué requiere? Que los municipios, ¿sí? Que los territorios, las ciudades, los departamentos tengan unos equipos técnicos que puedan revisar cuando le llegue la base comercial a la ciudad en donde se está haciendo la actualización catastral. En este caso fue en el Yopal, pero yo sé que en este momento también hay priorizados otros territorios de este departamento. Y normalmente estos municipios no tienen esa base técnica. Es más, les llega la actualización, termina la actualización y no saben qué están haciendo, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? Acá y en todo el territorio nacional ha pasado que se ha intentado ocultar estas irregularidades a partir de estatutos tributarios. Entonces, ¿qué es lo que están diciendo? No se preocupen, que vamos a hacer descuentos de pronto pago, vamos a descontarles o vamos a hacerles unas rebajas en lo que son los intereses moratorios. Inclusive cuando uno se va más allá, a lo más alto, al Congreso de la República, ¿qué es lo que proponen los senadores? Topes del impuesto predial, porque es muy fácil hablar de un tema que no conocemos, porque es más popular hablar de topes de impuesto predial que hablar de esto técnico, lo complicado, lo que requiere estudiar, ¿sí? Y es un poco lo que nosotros hacemos en todo el país hoy, que es ir a territorio, y eso es lo que vamos a hacer en el evento que yo espero, me gustaría mucho que muchos de ustedes nos acompañaran, en el evento que tenemos el día de mañana a las 6 de la tarde en la Unisangil, porque nosotros necesitamos que la población entienda cómo se hacen los avalúos, qué se puede hacer, qué vías administrativas funcionan, qué no funciona, ¿sí? Cómo deben hacer su requerimiento individual, porque desafortunadamente esto nos ha puesto a pelear solos. Imagínense que hacen unos avalúos generales, masivos, porque se llaman así, avalúos masivos. Yo no sé si ustedes sabían, qué pena, no sé si ustedes sabían que el único proceso en donde se le obliga al gestor catastral visitar predio a predio es la conservación catastral, pero nosotros estamos en una actualización catastral, o sea, ya pasamos de una actualización que es masiva, que no obliga,
¿sí? Y lo chistoso es que lo hacen de manera general, lo aprueban de manera general, pero cuando el ciudadano no está de acuerdo, sí le toca individual. Y yo les quiero hacer la pregunta, ¿será que un ciudadano de a pie puede hacer un requerimiento a los niveles que le exigen los gestores? Que muchas veces les dicen, contraten abogado, contraten ingenieros, contraten topógrafos, y lo que yo me pregunto es lo siguiente, si le piden eso a un ciudadano, ¿por qué ellos no lo hacen cuando hacen la actualización? Yo le estoy pidiendo topógrafo, polígonos, herramientas técnicas, un montón de papeleo, pero en el momento en que yo voy a revisar qué hizo el gestor no cumple todos esos requisitos. Entonces es absurdo cómo se nivela las cargas entre el ciudadano y un gestor que es contratado para hacer este proceso. ¿Qué es lo que nosotros le aconsejamos en este momento a la Asamblea de Casanare y que le estamos intentando aconsejar a todos los territorios donde vamos? No realicen actualizaciones hasta que no logremos modificar la normatividad nacional. Y ustedes dirán, uy, pero es que eso está muy alejado. No está tan alejado. Nosotros tenemos el primer debate a nivel nacional de catastro multipropósito en más o menos 2 meses y medio, 3 meses, en el Congreso de la República, y nuestra idea es presentar un proyecto de ley de la ciudadanía hacia el Congreso. ¿Por qué lo hacemos de esa manera? Porque nos dimos cuenta que los congresistas se quedaron cortos en su propuesta y nosotros no podemos esperar a que ellos, digamos, que tomen la iniciativa. ¿Qué es lo que queremos nosotros? Decirles, miren, tenemos esta propuesta, unámonos de diferentes bancadas, esto no tiene ni color, ni partido, ni nada. Esto es un tema puramente técnico que necesita una solución pronta. Entonces, unámonos todos bajo esta propuesta, miren esto que está pasando en los diferentes territorios, incluido el Yopal, ¿sí? Y miremos de qué manera cambiamos las reglas de juego, porque miren, hoy se está hablando de miles de reformas, reforma a la salud, que reforma la pensión, reforma de todo, y lo más importante, que es la tierra, no lo tocan. Hace poco veíamos en una intervención de un congresista de gobierno, hablaba sobre modificar el escudo nacional y decía orden, el escudo dice libertad y orden, y entonces decían vamos a agregarle orden con justicia, ¿sí? Un orden justo, decía el presidente, pero ¿cuál es ese orden justo? Y si nos remitimos al catastro multipropósito, ¿cuál es esa organización justa de la tierra? Que inclusive la tierra ha sido el fenómeno que más ha generado guerras en este país por falta de muchas cosas. Y recuerden, no es solamente el tema del impuesto predial. El avalúo catastral es la base de todos los impuestos nacionales, es la base de todos los programas sociales, es la base para poder transar con la tierra. Por eso de aquí a poco ustedes se van a comenzar a dar cuenta que se va a paralizar el mercado inmobiliario. ¿Y por qué se va a paralizar el mercado inmobiliario? Porque cuando tengo un error en áreas de terreno, en áreas de construcción, en nombre de propietario, cuando me pasan mi predio a nombre de la nación porque no está enteramente legalizado y nunca lo notificaron, usted no puede transar con su propiedad, ¿sí? Y eso lo tienen que tener muy en cuenta. Y cuando el valor catastral supera el valor comercial del predio, los predios suelen quedar en tuburios porque ni se pueden vender porque sobrepasan el valor. Ustedes saben que uno mínimo puede vender por el catastral. Y lo otro es que nadie se lo va a comprar por ese valor. Y esto se está prestando para unos intereses en cuanto a modificación del uso de suelo gravísimos. Y que evidentemente de pronto ahora, y esto es algo que yo siempre he pensado, uno se tiene que adelantar al problema, uno no tiene que esperar a que el problema suceda para actuar. Y lo que está pasando aquí es que estamos esperando. Ay, no, pero como las consecuencias no las vemos ahora, las vamos a ver en unos años. Cundinamarca, ¿cuándo las vio? No cuando hicieron la actualización. ¿Saben cuándo la fueron a ver? 3, 4 años después, cuando a los mismos alcaldes les tocó comenzar a notificar cobros coactivos. En ese municipio Soacha, que empezó hace 5 años, ya tienen más de 35.000 casos de cobro coactivo y cientos de embargos. La gente puede perder sus propiedades, así que si decían de pronto que la expropiación no existe, la legalizan a través de estos procesos, la legalizan a través del aumento de los impuestos, pero no el aumento de los impuestos por sí solos, sino de una base catastral que no corresponde a la realidad de la situación económica del predio. Y nosotros hicimos un documento en ese momento para el departamento de Cundinamarca, pero se los vamos a disponibilizar a ustedes porque
como les digo, no es un tema de Cundinamarca, es un tema a nivel nacional y esa información les puede servir a ustedes para ustedes también argumentar en algún momento el por qué debemos dar una espera a estos procesos y el por qué inclusive yo los invito a todos a que la Asamblea nos acompañe en ese proceso que nosotros vamos a realizar a nivel nacional, en ese proyecto de ley que queremos implementar. Veo que hay voluntades, pero las voluntades se tienen que redireccionar hacia este problema, hacia la causa del problema y no las consecuencias, ¿cierto? Y por eso digo, no importa de qué color seamos, no importa qué nombre tengamos. Aquí yo siento que, y es algo que lo digo en todo lado, mucha gente pequeña haciendo cosas pequeñas en lugares pequeños pueden cambiar el mundo, pueden cambiar Casanare, pueden cambiar Colombia y pueden cambiar todos estos territorios que tienen a unos ciudadanos que hoy nos necesitan. Entonces es básicamente eso. Muchas gracias. Gracias, Tatiana. Importantísima intervención y nuevamente resaltar la labor que están haciendo. En esta asamblea departamental se ha propuesto justamente de eso, hablar de política, hablar de temas que nos tocan a todos y sobre todo que es un tema estructural muy importante que lo ha sufrido todo el país, que sin embargo el desarrollo territorial debe ser también una política que llevemos todos los ciudadanos para entender que ese es el desarrollo de nuestra región. Entonces, Tatiana, si me lo permite, yo quisiera preguntarle, por ejemplo, ¿qué proponen en este sentido reformar la ley? ¿Cuál es el punto específico? Porque su merced explicaba que era un tema técnico. Entonces, bajo este tema técnico, ¿cómo se puede, desde la reforma que se pretende hacer, la modificación en la norma, atacar específicamente este problema técnico? Y básicamente hay varios niveles en un proceso de actualización catastral. Lo primero es cómo se habilitan los gestores catastrales. Ustedes saben que, por ejemplo, para que en este momento Catasic hiciera la gestión catastral del Yopal, pues a Catasic lo tuvo que habilitar el IGAC. Entonces, ¿cómo es que está habilitando el IGAC cuando nosotros vemos que muchos de estos gestores no tienen la experiencia ni la idoneidad para poder hacer estos procedimientos? Entonces, lo primero es reformar la forma en que el IGAC está actuando de juez y parte, porque el IGAC hace actualizaciones catastrales, habilita gestores catastrales, pero nadie lo vigila. Entonces, eso es una parte. Lo segundo es la metodología en cómo se hace los procesos de actualización catastral, que en este caso sí tiene que haber unos niveles para que se visiten los predios de manera presencial o por lo menos un número mínimo en cada zona homogénea, revisar cómo funcionan las zonas homogéneas, porque ustedes saben que una zona homogénea muchas veces no es homogénea. Eso de pronto pasa en Europa, donde todo es muy igualitico, ¿sí? Una zona homogénea. Pero en Colombia no. Fácilmente uno puede ver una casa sumamente pobre, ¿sí? Sumamente humilde y al lado una mansión. Y no vale lo mismo, ¿sí? Entonces esas cosas mirarlas. Otro tema importante también tiene que ver con las garantías. Y era lo que yo les decía, o sea, ¿cuál es la garantía del ciudadano? ¿Cómo hacemos que el ciudadano no tenga la carga de la prueba y que las instituciones que vigilan tengan unas tareas muy claras? Miren, un ejemplo claro de estas instituciones es la Superintendencia de Notario y Registro, que en este momento ya abrió investigación en Yopal, ¿no? Por el proceso de actualización catastral. Pero es que la Superintendencia de Notario y Registro es muy chistosa. Por ejemplo, en Soacha, después de que se hizo una investigación larga y que falló a favor de la ciudadanía, ¿qué sucedió? Le cobraron una multa al gestor, una multa irrisoria, y el gestor pudo seguir funcionando haciendo contrataciones en todo lado. No pasó nada, le cobraron una multa, pero no lo deshabilitaron, que era lo que uno esperaría. Uno no puede dejar funcionar a una empresa que está haciendo las cosas mal. Y en este momento no hay unas reglas claras para deshabilitación. Inclusive, no hay ningún caso en donde se haya deshabilitado un gestor. Y eso nos preocupa porque todos estos errores, imagínense que en Soacha, ¿qué hace la superintendencia, por ejemplo? Ellos hacen un informe, acá seguramente va a salir por ahí en un año, un informe en donde dicen todas las irregularidades. Y eso es buenísimo porque eso nos sirve para material probatorio. Pero si eso va a recaer en una multa, más no en suspender las actuaciones de estos gestores, pues no tiene ningún tipo de sentido porque lo mismo que pasó ahí va a seguir sucediendo,
¿sí? Entonces sí se tienen que tener unas reglas claras de cómo estas entidades de vigilancia y control hacen su trabajo. Por eso te digo que este proyecto de ley que nosotros estamos organizando tiene varios niveles y afortunadamente eso lo publicamos hace más o menos una semana y media y ya tenemos más de 200 técnicos adscritos de todo el país, entre esos ingenieros catastrales, entre esos también inclusive sindicatos mismos del IGAC que han denunciado lo que está pasando en el IGAC. Tenemos abogados, tenemos topógrafos, tenemos de todo tipo de técnicos, porque como vuelvo y digo, esto es un tema técnico en donde uno tiene que ir a la raíz del problema. ¿Y por qué sí nos gustaría mucho que Casanare se uniera a este propósito? Como les digo, Yopal no va a ser el único que se va a actualizar. Ya sabemos que en el 2014 acá se actualizaron otros municipios, ¿sí? Otras ciudades de aquí de Yopal y quedaron rezagos, ¿sí? Quedaron errores. Inclusive dentro de las entrevistas que me hacían hace poco, hay procesos que no son de actualización catastral, sino que tienen que ver también con modificación de la tierra y que al día de hoy no se han solucionado y sobre eso están haciendo actualizaciones catastrales. O sea que, digamos que bajo todos esos niveles, tanto de habilitación, tanto de procedimiento de cómo se hace un avalúo, tanto de vigilancia y control y garantías para el ciudadano, sí se tiene que hacer una modificación. Inclusive, y un último punto que quisiera resaltar, al ciudadano le debería llegar, antes de quedar en firme la actualización, una notificación de las modificaciones que se hacen de su propiedad. Eso es lo mínimo, para que antes de que eso quede en firme, yo pueda decir, venga, esto no corresponde, voy a hacerlo. Pero ahorita, ¿qué están haciendo los gestores? Diciéndole, no, haga una haga una PQR y el ciudadano, pues no, muchas veces no tiene ni el nivel, muchas veces no tiene las herramientas, no por culpa del ciudadano, sino por culpa de un Estado que no ha llegado a todos los territorios. Y yo siempre pienso en los más vulnerables, porque finalmente el que tiene mucho, pues puede contratar un abogado, ¿sí? Puede medio pelear, puede contratar el topógrafo, que un topógrafo por una propiedad pequeña, 2, 3, 4 millones de pesos es que lo que cobran, cuando es una propiedad pequeña, ¿no? Entonces, pero uno dice, ¿pero por qué entrar en todos esos gastos si el proceso tiene que tener unas garantías? Entonces, es en varios de estos niveles. Claramente nosotros, apenas tengamos ese proyecto de ley, lo divulgaremos, se lo mandaremos a cada uno de ustedes y ojalá ustedes nos apoyen en esa proposición. Tatiana, permítame jugar un poco aquí de abogado del diablo para hacer interesante la conversación. Nuestro territorio nacional no ha podido implementar no sé, creo que alrededor del 80% esquemas o instrumentos de planificación, especialmente los municipios de sexta categoría, que son la mayoría en Colombia, no tienen los recursos para implementar un esquema de ordenamiento territorial. Bajo esta lógica, se proponen herramientas para poder aumentar el recaudo de impuestos o recursos propios para que estos municipios tengan esa capacidad de implementar estos instrumentos de planificación. ¿Por qué? Porque los esquemas hoy tienen unas exigencias y una cantidad de requisitos que hacen que estos documentos sean muy, muy costosos. Le pregunto en este sentido, si el catastro quiere recaudar dinero para poder financiar temas de planificación, y aquí ponemos, digamos, que lo modifiquemos, ¿cómo logramos entonces solucionar ese problema de la planificación y de la implementación de los esquemas de ordenamiento territorial? Por el problema de financiación hago referencia. Intentando replantear, o sea, a ver si yo entendí la pregunta, que cómo solucionamos el problema, el no hacer la actualización catastral puede afectar para poder financiar estos planes de ordenamiento territorial, ¿es lo que estás diciendo? Es que ahí es donde nosotros vamos en un dilema, ¿qué va primero, el huevo o la gallina? Ahí está. ¿Qué pasa? Cuando esto pasa a ser un servicio público y se descentraliza el ejercicio catastral, porque antes ¿quién lo hacía? El IGAC. Y solo lo hacía el IGAC. ¿Y qué se dieron cuenta? Que ellos no tenían la capacidad de funcionamiento porque les hacía falta herramientas técnicas, porque les hacía falta lo que tú dices, presupuesto, ¿sí? Pero cuando se descentraliza, ¿cuál es el objetivo? ¿Qué es lo que dice el gobierno? No, que al descentralizar
pues estas actualizaciones catastrales van a ser más acordes al territorio porque quienes los van a hacer es el propio territorio, bajo unas herramientas que tiene el territorio. ¿Quién conoce más el territorio? ¿Un funcionario del IGAG en Bogotá o una persona del Yopal que conoce el Yopal, que vive en Yopal? La cuestión es que, pues en realidad, ese sueño que tenían no se cumple porque cuando yo subcontrato a un privado que igual no es de acá, ¿sí?, que igual no le importa a la ciudadanía del Yopal, que no conoce las dificultades del Yopal, pues vuelven y se cometen los mismos errores. Pero es que antes de hacer una actualización catastral, yo pondría, inclusive, es una propuesta que nosotros tenemos dentro de esa reforma a la normatividad, que primero todos los municipios y territorios tengan actualizados sus planes de ordenamiento territorial. Es que no se puede hacer sin eso. Imagínate, te voy a poner un ejemplo. Perdón, el clima. Te voy a poner un ejemplo. Cuando nosotros cuando nosotros identificamos, por ejemplo, un error en el avalúo por un tema de, voy a ponerlo así, de falla geológica, ¿sí? Y resulta que esa falla no está registrada en el plan de riesgos o en el plan de ordenamiento territorial, no me la valen. Y se supone que esta actualización sirve para el ordenamiento territorial, pero lo hago con un plan desactualizado. O sea, en el indicio está mal, y yo por eso digo, estas actualizaciones no son solamente para el recaudo. Si fueran solo para el recaudo, pues simple, pues para recaudar más y ya, pero es que esto les va a servir para todo. Y vuelvo y repito, ¿para qué? Para el CISBEN, para el puntaje del CISBEN, para el tema de la estratificación y la regularización de tarifas de servicios públicos. Les va a servir para todo el tema de adulto mayor, les va a servir para todos los programas de plan de vivienda, porque esos tienen un puntaje. Y yo le pregunto, si usted tiene una propiedad hecha en Bareque, pero que vale 2.000 millones de pesos catastralmente, es decir, más o menos 3.500 millones comercial, ¿usted es la pobre viejecita? No. Y ahí es cuando comenzamos a tener dificultades. ¿Pero por qué pasa eso? Porque los insumos territoriales, planes ambientales, planes de riesgo, ordenamiento territorial, no están actualizados. Entonces, no estamos actualizando, sino desactualizando. Inclusive la denuncia que nosotros hacemos es que ellos deformaron información que estaba bien dentro de los catastros. Hay gente que tenía sus medidas bien y que no había modificado. Es que es más, repito, acá hay un error grandísimo que se ha cometido en todo este proceso, y es decirle a la gente que todas las propiedades antes de la actualización seguían valiendo lo mismo desde la última actualización que hicieron, ¿sí? Entonces, por ejemplo, en Cundinamarca, que hace 15 años no se hace una actualización, entonces las propiedades valen lo mismo que hace 15 años. Eso es falso, porque a nivel nacional el valor de la propiedad aumenta en un porcentaje, actualmente es en un 3%, pero aumenta. Y si ustedes ven su recibo del impuesto predial, aumenta. ¿Qué es lo que cambia? Las construcciones nuevas que se han hecho, las urbanizaciones, y está bien declararlas, pero como le digo, eso exige que yo visite la propiedad. Y hay una cosa que está sucediendo en los municipios y en los territorios, es que se da una idea falsa de enriquecimiento y una idea falsa de liquidez y una idea falsa de sostenibilidad financiera. ¿Y por qué lo digo? Porque claro, cuando hacen la actualización catastral, los alcaldes se emocionan porque dicen, uy, voy a recaudar ese valor. Y eso dicen, con esto vamos a hacer todas las obras que necesita el Yopal y con esto vamos a construir eso que prometimos y no hicimos en su momento por falta de presupuesto. Pero a la hora de la verdad, con todos estos descuentos de pronto pago, la gente paga el primer año. En el segundo año se van a dar cuenta que el tema va a comenzar a cojear. Y el tercer año va a seguir cojeando mucho más, hasta que la gente que tenía una buena cultura de pago deje de pagar. Y ustedes saben que aquí en este país hay mucho evasor de impuestos y que muchas veces el gran problema de financiación de los territorios no recae sobre la tarifa que pagan, sino en cuánto están evadiendo los que tienen y les cobran muy bajito a dedo, y los que no tienen nada y que tampoco tributan, ¿no? Ese es el problema, porque imagínense que en los procesos de actualización catastral, ¿qué nos dimos cuenta en Cundinamarca? Que a las personas de clase baja y de clase media los volvieron ricos de la noche a la mañana, pero también habían propiedades que no bajaban de los 35.000 millones de pesos y las avaluaron en 200 millones.
Como esos procesos no se vigilan, pues también se pueden permear de corrupción. Y esto es lo que ha pasado. Y después de que se hace todo el proceso de actualización catastral, ustedes van a ver también otro fenómeno, que nosotros nos centramos más en actualización, pero también se los advierto, pues se los aviso. También estamos viendo unas fallas grandísimas en la liquidación del impuesto predial, porque dentro de en zonas homogéneas, en predios que valen casi exactamente lo mismo, uno paga un valor y el otro, pero extremo. Por ejemplo, uno paga 10 millones, el otro paga 200.000 pesos. Y eso se hace a dedo, ¿sí? Pero esto es un tema de impuesto. Nosotros nos estamos enfocando más en el tema de catastro, que como les digo, es la base para absolutamente todo. Inclusive, les decía yo que en Soacha 35.000 casos de cobro coactivo y embargo por predial. Pero si ustedes, por ejemplo, en la experiencia que tengo, cuando uno se va a Gachancipá, quien está embargando no es la alcaldía, quien está embargando es la DIAN, porque las personas no pudieron asumir un impuesto al patrimonio. Entonces, miren las dimensiones. Por eso yo digo, el tema de los estatutos tributarios no es una solución, porque igual no es el único impuesto que involucra, que tiene como base el tema catastral. Es tan solo uno. Estoy atacando uno y es el que me llega anual, ¿no? Y el que yo primero, el que primero veo, y la gente a veces, yo me imagino que acá en el Yopal también pasa. Dicen, ay, me llegó barato, paguémoslo, pero nunca se fijan de la información catastral que tiene su recibo. Y ahí es donde están los problemas. Entonces, sobre la pregunta que tú tienes, primero yo exigiría que se financiaran las actualizaciones de los planes de ordenamiento territorial, para ahí sí ustedes no vayan a entrar en un déficit financiero. De pronto en el principio cuando hagan la actualización no lo tengan, pero después lo van a tener. Y como le digo, es mejor adelantarse a los hechos. Y hay otras formas. Imagínense que cuando tú tienes una base muy bajita, ¿tú qué haces? Por ejemplo, si es en temas de predial, vamos a ponernos acá la camiseta, somos alcaldes, ¿sí? Vamos a poner el ejemplo. Soy alcaldesa, ustedes son alcaldes. ¿Qué harían? Tienen una base desactualizada y tienen un bajo recaudo. ¿Qué hacen ustedes? ¿Qué se les ocurre? ¿Cualquiera? ¿Qué se les ocurre? ¿No se les ocurre nada en blanco? ¿No? ¿Qué puede uno hacer? Muchas cosas. Primero, mirar la tasa de evasión. ¿En dónde en dónde no se está cancelando de lo que yo ya tengo, ¿no? Lo segundo que yo hago es, si tengo muy baja el valor de la tierra, ¿subo qué? Tarifa, el por mil. Por eso es que cuando llegan la actualización, ¿qué hacen las alcaldías? Bajan el por mil, pero eso es solo mitigación. Pues lo mismo, mientras se hace un proceso de actualización de las bases de datos del territorio, pues se tiene que hacer ahí sí un proceso de mitigación para que el municipio no entre en un desfinanciamiento, pero no a partir de una actualización que no tiene garantías, que va a quedar en firme y que para el ciudadano va a ser muy difícil controvertir con todos los errores que se están presentando. Tatiana, mil gracias. No, un gusto. Es, como lo decía anteriormente, un tema de diálogo nacional. Tiene que ser este tema discutido a lo largo y ancho del país. La felicito por tomarse nuevamente el esfuerzo de venir hasta Casanare a hablar del tema. Es la invitación a todos los que nos ven hoy en la Asamblea Departamental de participar en el evento de mañana a las 6 de la tarde en Unisangil, para hablar de estos temas que son ladrillo, pero que definitivamente nos afectan a todos y en múltiples dimensiones de la vida. Entonces, Tatiana, agradecerle, Luis Guillermo, Sandra, mil gracias nuevamente, siempre serán bienvenidos con las puertas abiertas aquí en la Asamblea Departamental. No sé, diputados, si tienen alguna pregunta para Tatiana, algún comentario al respecto. Diputada Marisela. Bueno, buenos días para todos. Darle gracias a Dios por la oportunidad que nos permite estar aquí. Felicitarla, Tatiana. He visto sus intervenciones, específicamente la que hizo ante el presidente. De hecho, se la reenvié a mi esposo. Mi esposo es Alirio Barrera, el vicepresidente y senador de la República, y él radicó un proyecto de ley para que se tenga, ojalá se pueda sacar adelante, y sería bueno que ustedes participaran en las
Bueno, en las discusiones, tanto en Cámara como en Senado, para que puedan aportar también ciertas cosas que de pronto hayan quedado por fuera. Dice el senador y vicepresidente del Senado de la República, José Alirio Barrera, radicó un proyecto de ley que busca establecer mecanismos para reducir los cobros exagerados del impuesto predial generados por las actualizaciones del avalúo catastral. Ante los reclamos de la población por los cobros excesivos y existencia de casos en los que el avalúo catastral supera incluso el avalúo comercial de un inmueble, el senador Barrera propone dentro de este proyecto de ley que el valor catastral en ningún caso sobrepase el 12% y que cuando un ciudadano tenga en curso una revisión del avalúo catastral no deba pagar un impuesto predial hasta no tener una decisión definitiva del proceso. El documento también dispone que para establecer el valor catastral de un inmueble se deberá tener en cuenta si éste está ubicado en municipios de programas de desarrollo de enfoque territorial o en zonas más afectadas por el conflicto armado, en cuyo caso el Gobierno Nacional establecerá un valor diferente al resto del país. Además, propone que para los territorios que durante los últimos 10 años no ha realizado la actualización del avalúo catastral, se ejerza un incremento progresivo durante 5 años con un incremento máximo del 20% cada año. Por último, el proyecto de ley dispone que mientras se efectúa el nuevo avalúo catastral, con los términos propuestos por el senador Barrera, rija el último avalúo catastral previo al 31 de diciembre de 2023. Entonces son cosas y es un proyecto pues que ya va adelantado, ya está en Cámara y sería bueno que ustedes participaran también de estas discusiones para que se pueda o incluir algo o bueno, no sé de qué manera se pueda también tener digamos el apoyo y el respaldo de ustedes como comunidad, como población que somos todos y hoy resalto el trabajo que está haciendo acá el Comité Cívico también porque están como frenteando allá por todos nosotros los casanareños que independientemente de temas políticos y colores deberíamos unirnos en una misma voz para sacar adelante este proceso. Felicitaciones Tatiana y a todos los que hacen parte de este bonito proceso. Bendiciones. Gracias, diputada Marisela. Efectivamente, esta es una discusión nacional y de eso se trata, de ponernos de acuerdo, de debatir, de controvertir, de dialogar y en el transcurso de estas discusiones seguramente saldrán los mejores resultados para Colombia. Tatiana, mil gracias. No sé si se quiera despedir. Ya. Claro que sí. Muchas gracias pues para ustedes por permitirme estar en este espacio, de poderles comunicar estas inquietudes que nosotros tenemos. Hago nuevamente la cuña del evento de mañana a las 6 de la tarde en la Unisan Gil, que va a ser muy importante porque además los ciudadanos de Yopal van a poder conocer cómo agotar estas vías administrativas, qué requerimientos se tienen que hacer a nivel individual. Allá les vamos a disponibilizar diferentes formatos, pero al mismo tiempo qué se puede hacer a nivel grupal, que también nos interesa mucho. Y yo advierto nuevamente algo, este problema va a ser el nuevo estallido social en este país y no se les haga raro que en algún momento se convoque a movilizaciones. ¿Por qué? Porque en la medida en que esto va avanzando y que se van perdiendo garantías, se van perdiendo derechos, se va comenzando a afectar la propiedad, pues la comunidad tiene que hacer algo. Y en eso yo los invito a que acompañen a sus comunidades, acompañen a las personas que los eligieron. Yo sé que hay muchas voluntades, inclusive dentro del proyecto de ley que ya le hicimos unas anotaciones en el proceso que sentimos que le hacen mucha falta, pero que lo hacemos con todo el amor y con todo el cariño porque en la educación está el cambio. ¿Sí? Yo inclusive en la presentación que le hacía el presidente de la República no hablaba de cambio, sino hablaba de compromiso. Porque cuando uno habla de cambio es como comprometerse a que algo se va a transformar. Nosotros no sabemos qué pasa el día de mañana, pero créanme que hacemos un esfuerzo grandísimo para poder llegar a cada territorio, para poderles explicar de las 1000 maneras cómo podemos solucionar este problema y para que hoy haya orden con justicia. Entonces, yo les agradezco un montón el espacio y pues cordialmente invitados al evento de mañana. Muchísimas gracias a ustedes. A usted, Tatiana, mil gracias. Dale. Seguramente muchos de los que estamos acá iremos mañana a Unisan Gil. Siguiente punto en el orden del día, punto 6, diputados, proposiciones y varios.
Si no hay diputados, se cierra el punto. Último llamado a lista. Último llamado a lista, Antolín Span Eduardo. Presente. Ávila Tibabija Wilder Andrés. Presente. Duarte Rodríguez Marisela. Presente. García Gutiérrez Jorge Eduardo, comisionado. López Ríos Luis Alejandro. Presente. Mancipe Pérez Juan Fernando. Presente. Niño Chaparro Luz Mary. Presente. Ortega Molina Omar Hernando. Presente. Pérez Hernández Henry Joney. Presente, tengan muy buen día. Presente. Pinzón Jiménez Germán Alberto. Presente. Silva García Heider Alexander. Presente. Señores diputados, ha finalizado la sesión, siendo las 8:03 de la mañana. Que tengan un feliz y bendecido día.